La leyenda de Santiago de Compostela, una historia de fe y batallas. En una tierra antigua, bañada por el sol y custodiada por montañas y ríos, se forjó una leyenda que atravesaría los siglos, inspirando a generaciones con su mezcla de fe, valentía y misterio. Esta es la historia de Santiago de Compostela, una historia que comienza en los confines del Imperio Romano y se despliega a lo largo de la Edad Media, llena de prodigios, batallas y una fe inquebrantable. Cuenta la leyenda que Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, viajó hasta los confines del mundo conocido, llevando consigo el mensaje del Evangelio. Tras su martirio en Jerusalén, sus discípulos Teodoro y Atanasio decidieron trasladar su cuerpo a Hispania, una tierra que Santiago había recorrido durante su vida. Según la tradición, los discípulos navegaron por el mar Mediterráneo y el Atlántico, llevando consigo los restos del apóstol en una embarcación guiada por la providencia divina. Después de muchas vicisitudes, arribaron a las costas de Galicia, en el noroeste de la península ibérica. El cuerpo de Santiago fue sepultado en secreto, y su tumba permaneció oculta durante siglos, hasta que en el siglo IX, un ermitaño llamado Pelayo, guiado por visiones y una extraña luminosidad en el cielo, descubrió el sepulcro del santo en un campo de estrellas, que en latín se dice Campus Stellae. Este lugar, Santiago de Compostela, se convertiría en uno de los más sagrados destinos de peregrinación de toda la cristiandad. La historia verdadera. En el siglo IX, bajo el reinado del rey Alfonso II el Casto, el hallazgo del sepulcro de Santiago fue interpretado como una señal divina en un tiempo de crisis. Hispania estaba bajo la amenaza constante de las invasiones musulmanas, y el descubrimiento del cuerpo del apóstol trajo esperanza y una nueva identidad cristiana a los reinos del norte. Alfonso II fue el primer peregrino a Compostela y ordenó la construcción de una pequeña iglesia en el lugar del descubrimiento, lo que marcaría el inicio del culto jacobeo. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente, y peregrinos de todas partes de Europa comenzaron a viajar a Compostela, consolidando el Camino de Santiago como una de las rutas de peregrinación más importantes de la Edad Media. En el siglo XI, el obispo Diego Peláez inició la construcción de la grandiosa catedral que aún hoy domina la Plaza del Obradoiro, un símbolo de la fe y la perseverancia del pueblo cristiano. Las batallas y la protección divina. La figura de Santiago se convirtió en un estandarte de la Reconquista, la larga y ardua lucha de los reinos cristianos para recuperar los territorios ocupados por los musulmanes. Santiago, conocido como Santiago Matamoros, fue visto en numerosas ocasiones en los campos de batalla, montado en un caballo blanco y blandiendo una espada, guiando y protegiendo a los ejércitos cristianos. Una de las más célebres apariciones fue en la batalla de Clavijo, donde, según la leyenda, el apóstol intervino decisivamente a favor de las fuerzas cristianas, asegurando la victoria. La batalla de Clavijo, el día en que Santiago descendió del cielo. En los albores del siglo IX, en una época de espadas y escudos, de reyes valientes y batallas sin fin, la península ibérica estaba envuelta en la lucha entre los reinos cristianos y los ejércitos musulmanes que habían invadido sus tierras. Entre estos guerreros, uno de los momentos más legendarios fue la batalla de Clavijo, un evento que resonaría a lo largo de los siglos como un testamento de fe y coraje. En el año 844, Ramiro I, el valiente rey de Asturias, se encontraba frente a un desafío monumental. Abderramán II, el poderoso emir de Córdoba, había reunido un gran ejército decidido a sofocar la resistencia cristiana y consolidar su dominio sobre toda Hispania.
Las noticias de la avanzada musulmana sembraron el pánico en las tierras del norte, y Ramiro I, con el corazón pesado pero la voluntad firme, convocó a sus nobles y caballeros a la batalla. La víspera de la batalla, el rey Ramiro se retiró a su tienda, abatido por la magnitud de la amenaza. Esa noche, mientras dormía, tuvo una visión extraordinaria. Santiago el Mayor, el apóstol y protector de los cristianos, apareció ante él montado en un resplandeciente caballo blanco. Con voz solemne, el apóstol prometió su ayuda en la inminente batalla y le aseguró la victoria si sus hombres luchaban con fe y valentía. Al despertar, Ramiro compartió su visión con sus hombres, quienes se llenaron de un renovado fervor. Convencidos de que la ayuda divina estaba de su lado, se prepararon para enfrentar al enemigo con más determinación que nunca. El campo de Clavijo, en la región de La Rioja, se transformó en un escenario de caos y valentía. Al amanecer, los ejércitos se encontraron y la batalla estalló con una furia desbordante. Los guerreros musulmanes avanzaban con fuerza, confiados en su superioridad numérica y en la destreza de sus armas. Pero los cristianos, inspirados por la promesa celestial, lucharon con una ferocidad indomable. En medio del fragor de la batalla, se cuenta que Santiago descendió del cielo, montado en su caballo blanco, con una espada brillante como el sol. Con su presencia, los corazones de los cristianos se inflamaron de valor, mientras que el terror se apoderaba de los invasores musulmanes. La aparición del santo guerrero inclinó la balanza de la batalla. Los cristianos, renovados por la visión de su celestial protector, arremetieron contra sus enemigos con una fuerza imparable. Los ejércitos musulmanes, desmoralizados y aterrorizados, comenzaron a retroceder, incapaces de resistir el empuje de los soldados asturianos. Al final del día, la victoria cristiana fue total. El campo de Clavijo quedó cubierto de las huellas de la batalla, pero la promesa de Santiago se había cumplido. Los invasores habían sido derrotados, y la fe de los cristianos había triunfado una vez más. El Camino de Santiago no solo es una ruta de fe, sino también un camino de encuentro cultural y humano. A lo largo de los siglos, peregrinos de todas las clases sociales y procedencias han recorrido sus senderos, dejando un legado de hospitales, iglesias, puentes y albergues. Cada piedra del camino cuenta una historia de devoción y sacrificio, mientras que las flechas amarillas y las conchas de Vieira guían a los viajeros a su destino sagrado. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre la historia de Santiago de Compostela. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video, así nos ayudas a continuar con este proyecto.